Me empecé a interesar por las humanidades ambientales de una manera un poco inusual. A mediados de los años 90 compré un pequeño loro en una tienda de animales. Era una especie africana, un loro que se llama loro frentirrojo. Y esta pequeña hembra la traje a mi apartamento y la llamé Michiko. Y en los meses y años que siguieron, estaba muy sorprendida por la inteligencia y la sociabilidad de este animalito y su habilidad en manipular los humanos en su alrededor para hacer exactamente lo que ella quería. Esto fue el comienzo de mi interés por las aves y por los animales más en general. Las humanidades ambientales son un campo de investigación relativamente reciente que se ha establecido en los últimos 15 años y es un campo que abarca la filosofía, la historia, la antropología, la geografía y los estudios literarios y culturales. Temas cruciales en el campo son la justicia ambiental, es decir, que cómo se reúne la lucha por justicia social con la conservación de la naturaleza. También representaciones en imagen o narrativa de la naturaleza y de las especies no humanas, representaciones de lugares y paisajes, los valores y la ética que informa las relaciones entre humanos y especies no humanas y el ambiente general. Propuse el concepto en un libro que se publicó en el año 2007. Fue una manera de pensar en la relación escalar entre el enfoque ambientalista en el planeta como entidad y en lugares locales. Es decir, que por una parte el ambientalismo siempre se ha concentrado mucho en el destino del planeta y el bienestar del planeta como entidad, y esto, claro, fue proporcionado en parte por las fotos que trajeron las misiones Apolo, los viajes a la Luna en los años 60 y 70. Y el movimiento ambientalista en aquellos años adoptó el símbolo de la Tierra vista desde el espacio como un símbolo central para señalar el planeta como entidad y como su fragilidad y su preciosidad. Pero por otra parte también hay fuertes tendencias en el medioambientalismo para concentrarse en lugares locales y realmente conocer a fondo un lugar, un ecosistema, un paisaje particular. Entonces era una manera de pensar sobre la relación entre la ética que nos une a lugares particulares y el cuidado al planeta en general. Cuando uno mira las narrativas y las imágenes que acompañan debates públicos sobre la pérdida de biodiversidad, uno nota muy rápidamente que estas discusiones normalmente siempre enfocan una serie limitada de animales y son casi siempre animales, no plantas. Entre los animales el enfoque es en vertebrados más bien que invertebrados, y entre los vertebrados más bien en mamíferos y aves y menos en reptiles, anfibios y peces. Son especies que consideramos bellas o majestuosas o extrañas. Yo pensé que seguramente los científicos no tenían los mismos sesgos, pero cuando uno mira la lista roja de especies amenazadas que publica la IUCN, se nota que casi la totalidad de las especies vertebradas han sido investigadas en cuanto a su peligro de extinción. Y sobre todo, claro, los mamíferos y las aves. Mucho más sencillo de obtener fondos para, digamos, una especie de mariposa o delfines o ballenas. Y entonces tenemos la misma estructura de preferencias en el ámbito científico. Y esto es importante, creo yo, porque demuestra que las preferencias culturales informan incluso la investigación científica. La pregunta
más urgente es que qué parte de la civilización humana puede continuar en la forma en la que la practicamos ahora y en qué medida tiene que cambiar. No solo para asegurar nuestra propia supervivencia, sino también la supervivencia de especies no humanas. Y es difícil no ser en parte optimista y en parte pesimista sobre esta pregunta. Por una parte, creo que hemos incrementado enormemente nuestro conocimiento y entendimiento de la naturaleza, de la ecología de especies no humanas, por una parte, y por otra parte, nuestro entendimiento del funcionamiento de sistemas ecológicos globales. También hemos avanzado muchísimo en la tecnología. La tecnología solar, por ejemplo, ahora es mucho más sofisticada, mucho más avanzada y mucho más barata de lo que era hace algunas décadas. Entonces, esta parte sí es razón para ser moderadamente optimista. La otra parte es que si estos entendimientos y conocimientos y estas tecnologías se pueden aplicar a una escala que realmente cambia el futuro que ahora estamos enfrentando. Es decir, que si podemos convencer a una mayoría de votantes en países democráticos de aplicar estos conocimientos y de cambiar nuestra manera de vivir colectiva suficientemente para evitar desastres en el futuro. Y allí es donde yo creo que hay que ser un poco pesimista, porque claramente en Estados Unidos y también en otros países los ambientalistas no hemos tenido éxito en convencer a nuestros conciudadanos de que es importante preservar la naturaleza y evitar las peores consecuencias del cambio climático.